Buenos días, les presentaré la investigación Inteligencia Emocional en líderes artesanas como factor de competitividad de los emprendimientos textiles de la zona Mazahua de San Felipe del Progreso. Esta es una investigación en proceso realizada por una servidora, Araceli López Camacho, Alba Cruz López y Dulce María Castolo Servín del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Revisemos ahora el contexto bajo el cual se realiza la presente investigación. Las artesanías son conceptualizadas por Correa y González como manifestaciones productivas que entrelazan elementos culturales, sociales, económicos y técnicos comerciales de gran complejidad. Forman parte del patrimonio cultural de las comunidades y son expresiones genuinas de su identidad. En México generan empleos directos e indirectos y son un elemento básico de la demanda del turismo, tanto nacional como internacional. Sin embargo, este sector está fragmentado, tiene poco crecimiento y eficacia. Los artesanos muestran grandes limitaciones para establecer estrategias competitivas y son dependientes de las políticas sociales. El sector artesanal se encuentra inmerso dentro de la clasificación de las MIPYMES, cuya relevancia económica reside en que constituyen el 99.8% de las empresas en México. El 70% de estos microempresarios se encuentran en el sector rural. Sus características particulares hacen más difícil su situación debido a la alta marginación a las que se encuentran por su ubicación fuera de los centros urbanos, su consumo directo, los grados de formación académica y la escasa formación técnica empresarial de sus propietarios. La competitividad de una empresa se puede conceptualizar como la capacidad para alcanzar una posición competitiva favorable con respecto al desempeño de sus competidores. Existen diversos factores para alcanzar estas ventajas competitivas, internos y externos. Dentro de los internos encontramos aquellos factores que son intangibles, como lo es el capital humano, es decir, los conocimientos que se poseen para operar la empresa y generar nuevas habilidades. El liderazgo así se ubica como factor intangible de la competitividad. Las prácticas efectivas del liderazgo pueden abrir oportunidades para la empresa, no solo para mejorar su desempeño, sino además para alcanzar o lograr metas importantes con otros clientes competidores. Hoy en día, no solamente el coeficiente intelectual es importante, estos líderes también tienen que tener un alto coeficiente emocional que les permita lidiar con sus propias emociones como con la de los demás. En un estudio de inteligencia emocional realizado por Zárate y Muruk en 2012, concluyen que en cuanto a la relación de inteligencia emocional y género, las mujeres tienen más conciencia de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Recomiendan realizar investigaciones similares en otros países latinoamericanos para poder generar teorías acerca del tema y generar datos iniciales encontrados y establecer generalidades. Ahora bien, volviendo a las artesanías, encontramos que las ramas son diversas, los orígenes son múltiples y estas se encuentran principalmente en las zonas rurales. Una de ellas son las artesanías textiles, las cuales son un ejemplo de fusión y continuidad cultural. Sus orígenes pueden ser vegetal, animal, seda, lana, minerales, como el oro y la plata, el sintético. El Estado de México se ha destacado debido a las piezas creadas por las manos de sus artesanos en los talleres de sus localidades. Se elaboran hermosas servilletas, manteles, sábanas, fundas, rebozos, tapetes de gran reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional. Así ubicamos a San Felipe del Progreso como un municipio del Estado de México, en el cual se encuentra la comunidad Mazahua, la cual materializa
en sus artesanías textiles el colorido natural y notable del pueblo. Diseños atractivos que transmiten la riqueza cultural y fuente de recursos. La plaza de la cabecera municipal suele ser escenario de diversas exposiciones como tapetes morrales, chalecos de lana, pero también de esplendorosos bordados que adornan de gala las mesas durante las comidas de las fiestas patronales. O bien, hermosos vestuarios con las características de la etnia. La mujer indígena, sin lugar a dudas, juega un papel muy importante como productora y reproductora cultural. Se logra empoderar con estos emprendimientos y es pionera en muchas de estas actividades en búsqueda de un sustento económico para sus hijos y para mejorar la calidad de vida de su familia. Ahora bien, ya establecimos este contexto, veamos cuál es el objetivo de la presente investigación. Es conocer desde una perspectiva teórica la relación entre inteligencia emocional, prácticas del liderazgo femenino, a fin de determinar la viabilidad de un estudio empírico en líderes artesanales de emprendimientos textiles de la zona Mazahua de San Felipe del Progreso, a fin de fundamentar en este sector una intervención para potenciar su inteligencia emocional y detonar los valores femeninos de gran valor que contribuyen a la competitividad y rentabilidad de sus emprendimientos. Había comentado ya que esta es una investigación de tipo documental, pero que espera fundamentar estudios profundos a nivel empírico para poder intervenir en estas comunidades, en estos emprendimientos y poder potenciar en las mujeres esa inteligencia emocional para lograr competitividad y rentabilidad de sus emprendimientos. Ahora bien, veamos por qué debe realizarse esta investigación. En primer lugar, no hay indicios de que en esta zona hay estudios en esta índole o con esta intervención. En cuanto a la relevancia social, podemos indicar la intervención de una institución de educación superior para las microempresas artesanales Mazahuas de San Felipe del Progreso del sector artesanal que pretenden un desarrollo de su ventaja competitiva para hacer de sus emprendimientos negocios rentables que lleven a estas mujeres a mejorar su calidad de vida. En cuanto a las implicaciones prácticas, podemos contar con un análisis situacional que fundamenta estrategias para generar y elevar la competitividad de estas entidades económicas a través del desarrollo de su inteligencia emocional de sus líderes. En cuanto al valor teórico, los resultados de esta investigación se formulan como una perspectiva de las tendencias de desarrollo de ventaja competitiva microempresarial en las zonas marginadas. Ahora bien, veamos la metodología de investigación. El método fue investigación documental descriptiva, la técnica de recolección de datos fue revisión y análisis documental. Para interpretar se utilizó la observación y el análisis documental. Se establecieron 4 categorías de estudio: mujer y liderazgo, inteligencia emocional, influencia de la inteligencia emocional en las prácticas de liderazgo. Dentro de los hallazgos, como fundamento teórico de nuestra investigación, encontramos que cuando una mujer comienza una empresa se transforma a sí misma, modifica su entorno. A medida que se va desarrollando su proyecto, independientemente del motivo que la llevó a realizarlo, las mujeres generalmente muestran diversas competencias vinculadas no solo al aspecto comercial y técnico gerencial, sino también ganan autonomía, autoridad y amplían sus capacidades de negociación, tanto ante el plano social como al interior de su familia.
También se encontró que actualmente existe un reconocimiento de la incorporación de ciertas características asociadas a las mujeres para el funcionamiento de las organizaciones, las cuales deben de ser hoy en día flexibles, multiculturales y adoptar estilos de liderazgo transformacionales. Investigaciones en psicología social califican este tipo de liderazgo como el más femenino, que se caracteriza por conectar con los demás, nutrir relaciones y poder influir en las personas. También se observó que la mayor parte de las mujeres adoptan este tipo de liderazgo transformacional orientado hacia las personas. Las mujeres son generalmente más humanas a la hora de dirigir a los grupos, porque tienen una estrecha relación con la crianza y la educación de los hijos. Tienen una mayor sensibilidad social. Está más orientado a verificar las necesidades de la persona, la cooperación del trabajo en equipo. Pero también se observó que hay ciertas mujeres que adoptan cierto tipo de liderazgos de tipo masculino, sobre todo cuando se sienten presionadas por alguna causa. En diversos estudios que se han hecho con mujeres artesanas se observó que tienden a la individualidad por la gran competencia que enfrentan. Prefieren ellas no generar grupos de trabajo, sino centrarse en forma individual. También se encontró que dentro de las características de un liderazgo hacia personas deben de tener también las siguientes: desafiar procesos, inspirar visión compartida, facilitar a otros para actuar, servir de modelo. Ahora bien, veamos inteligencia emocional. Es un término que en el siglo XX nace formalmente a partir de la inteligencia social propuesta en 1920 por Tornidy, quien la define como la habilidad de entender y manejar a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. En 1990, Miller la define como una derivación de la inteligencia social que involucra la habilidad de motivar y monitorear las emociones, los sentimientos propios y los de los demás, seleccionar entre estos y usar una información para guiar pensamientos y acciones. Zárate expone que la inteligencia emocional tiene 4 rubros: valoración y expresión de las emociones propias, lo cual hace referencia a la capacidad que tienen las personas para entender sus emociones y expresarlas de manera normal, el hecho que poseen estas personas para que se sientan y consientan las emociones antes que los demás. Valoración y reconocimiento de las emociones de otros es la capacidad que tienen para identificar y percibir emociones y sentimientos de los demás. Regulación de las emociones propias, la capacidad de regular las emociones para que éstas puedan emplearse o inclinarse hacia los momentos difíciles. El uso de las propias emociones para facilitar el desempeño, que es la habilidad de usar sus propias emociones para automotivarse. Las personas que poseen esta habilidad mantienen emociones positivas y son capaces de utilizar sus emociones para aumentar un desempeño laboral. Entonces, estos 4 eslabones: valoración y expresión de las emociones propias, valoración y reconocimiento de las emociones de otros, regulación de las emociones propias, uso de las emociones para facilitar el desempeño, conforman esta gama, este colorido de emociones que deben de estar reguladas, desarrolladas para poder tener una buena gestión, un buen liderazgo y que nos lleven a formar una ventaja competitiva. En cuanto a la inteligencia emocional y liderazgo, encontramos
que sí tienen una relación, porque empodera con habilidad de intuir las necesidades de los seguidores, además de herramientas para satisfacer las necesidades. La inteligencia emocional, sin duda, ha ganado popularidad y es necesidad absoluta para lograr un liderazgo efectivo que pretenda influir en los demás. Como resultados, entonces, tenemos que las mujeres tienden a adoptar un estilo de liderazgo transformacional que está estrechamente relacionado con las áreas de inteligencia emocional. No obstante, sobresale la necesidad de que las mujeres ejerzan un liderazgo de sus propias características en vez de imitar un rol masculino. Ahora bien, como conclusión, podemos mencionar que existe la viabilidad de un estudio empírico en líderes artesanas de emprendimientos textiles de la zona Mazahua de San Felipe del Progreso, a fin de fundamentar este sector, una intervención para potenciar su inteligencia emocional, y que es preciso se realice una intervención de esta comunidad indígena para ayudar como institución educativa, como parte de nuestra responsabilidad social, a estas valiosas y valientes mujeres, que no solamente es una cuestión de sobrevivencia, sino también de progreso. Así podemos realmente ejercer nuestra responsabilidad como institución educativa al impulsar a las comunidades que nos rodean. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.